La papeleta para elegir al próximo presidente de la República suma 15 binomios presidenciales que aseguraron su participación en las elecciones generales del 7 de febrero del 2021. Pero ¿cuál es la intención de voto en Ecuador? Lo vamos a revisar en la siguiente entrevista. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el doctor Santiago Nieto, él es director de la encuestadora Informe Confidencial. Doctor Nieto, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Buenas noches, Freddy, un gusto estar en Notimundo y amigos redescuchas, muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. Buenas noches a todos. Gracias por su tiempo también, doctor Nieto. Empecemos esta entrevista conociendo su criterio. ¿Van a ser 15, pueden ser llegar a ser 17 los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador? A ver, y creo que ese es uno de los problemas que estamos viviendo ahora en el Ecuador, y es que ya a pocos meses, estamos a 3 meses de la elección presidencial y todavía no está cerrada la papeleta presidencial. Tenemos todavía 2 candidaturas que están siendo observadas en el Consejo Nacional Electoral, que han ido a otras instancias jurídicas y que no están definidas todavía, y son actores que pueden ser relevantes para la definición electoral en febrero del 2021. Hablamos concretamente del señor Arauz de UNES y del señor Álvaro Noboa, que iría por Justicia Social. Esas 2 organizaciones políticas todavía no están calificadas en firme. Y hay que esperar. La campaña electoral inicia en la práctica el 30 de diciembre y todavía no tenemos la certeza de cuántos candidatos vamos a tener. En todo caso, del panorama político electoral que está presente, ¿cómo mira usted la intención de voto de acuerdo con las mediciones que ha hecho Informe Confidencial? A ver, hay un primer dato que llama muchísimo la atención, y es que solo ha decidido por quién votar un 30% de la población. El resto de los ecuatorianos todavía no escogen su candidato presidencial, y claro, es lógico, al no tener la certeza de quiénes van a ser los integrantes de la papeleta electoral. También tenemos que decir que la simulación electoral es una simulación hecha todavía sin campaña, es decir, muchas de las candidaturas no se han dado a conocer y no han presentado su propuesta. Claro, pero, esto quiere decir, en todo caso, doctor Nieto, que no va a ser relevante la intención de voto medida, porque estamos hablando de un universo del 30% de electores que representan el 100% de quienes se pronuncian. No, nosotros hacemos la simulación igual que cuando uno va a las urnas. Primero le pregunto, ¿ha decidido o no? Y después le digo, haya o no decidido por quién votar. Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Y obligamos a todos los encuestados a que se pronuncien por una candidatura. ¿Qué es lo que hacemos los ecuatorianos cuando vamos a votar? Porque el voto en el Ecuador es obligatorio, no es optativo. Así es. Entonces, muchas personas van y el día domingo de las elecciones deciden el voto. Hemos registrado en algunas otras elecciones hasta un 25-30% de personas que no han decidido un día antes de las elecciones. Entonces, con esas salvedades, el dato de la simulación presidencial estaría encabezada por Arauz con 22%, Lasso con 17%, Pérez con 13%. El dato que llama la atención es que dicen ninguno de los de la papeleta el 27 y el 15%. Todavía, ¿qué es lo que sucede aquí? Que son 3 candidaturas que han tenido mucha exposición. Arauz por el fenómeno del Correa, Lasso porque lleva 3 campañas presidenciales, y Pérez, que tuvo, el movimiento indígena tuvo una relevancia importante el octubre del 2019. Tenemos que todavía esperar a ver qué pasan con otras candidaturas, sobre todo que tienen otro tipo de características y que se diferencian. Pongamos 3 ejemplos, y voy a poner 3 ejemplos por una región específica que todavía no termina de definirse, que es la sierra.
y podemos ver candidaturas como las de Juan Fernando Velasco, por ejemplo, ver cómo se desenvuelve, cómo se presenta a la ciudadanía y porque no tiene profundidad negativa, y ver cómo se manifiesta y qué votos puede atraer. Lo mismo va a pasar con César Montúfar, y también puede pasar esto con el candidato de la Izquierda Democrática, Hermas. Entonces, todavía yo creo que la definición sobre la simulación presidencial no está cerrada. Hay que esperar qué candidatos van, qué candidatos se quedan y ver qué sucede. Porque recordemos también, si es calificada la candidatura del abogado Álvaro Noboa, como medíamos hace 2 o 3 meses, es una candidatura que entra también con fuerza. Entonces, ¿a quién le restaría Álvaro Noboa, doctor Nieto, si es que entra? ¿A quién le restaría votos Álvaro Noboa si es que entra finalmente y es calificado frente a estas 3 candidaturas fuertes que usted ha podido sondear del criterio de los electores? Creo que Álvaro Noboa podría pescar votos de todas las candidaturas, y teniendo esta gran porción de electores indecisos, son electores vacantes, por decirlo de alguna manera. Ahora, todos esos votos que acabamos de llamar vacantes, todavía no sabemos con qué potencias, con qué sentimiento, con qué humor va a llegar a las elecciones, para ver qué tipo de candidatura están buscando. Como decía, si buscan novedad, si buscan ser conservadores, qué es lo que está buscando los electores, o qué van a buscar los electores en enero, porque recordemos, tenemos diciembre en medio, y un diciembre que no va a ser grato, creo, para ningún ser humano, por las restricciones que hay por el producto de la pandemia. Eso mismo, eso va a ser la característica de esta campaña, doctor Nieto. En el Ecuador hemos estado acostumbrados a mítines, a festivales, a la presencia del candidato en las calles. No obstante, la pandemia se está haciendo por parte de algunos candidatos, pero mucho menos que en elecciones pasadas por el tema de la pandemia. Va a tener una preeminencia muy importante, muy significativa, una campaña a través de medios de comunicación y a través de redes sociales, fundamentalmente en esta campaña. Sí, yo creo que sí. A ver, eso de los mítines, de las reuniones que hacían, son liturgias digamos, de un estilo de política que nosotros ya hemos manifestado que no tienen todavía, ya no tienen con los nuevos electores la fuerza que tenían antes. Pero si a las visitas se refuerza con redes sociales y se usan adecuadamente los medios de comunicación tradicionales, así como las redes sociales, creo que va a estar en ese espacio, se va a desenvolver la campaña electoral. Creo que todas las candidaturas tomarán lo que pueden, con todas las herramientas que existen ahora, para hacer una campaña moderna, y creo que se volcarán, como digo, sin duda en las redes, pero creo que volverán a tener relevancia los medios de comunicación tradicionales. Y en mi caso personal como consultor, a mí me gusta muchísimo la radio y me parece un medio muy versátil que llega a grupos específicos. Ahora, doctor Nieto, el señor Noboa, si es que es calificado, entrará a este grupo de 3 y se hará un grupo de 4 con Álvaro Noboa, y se irán intercalando las posiciones de acuerdo a la campaña que cada uno de ellos haga, o será cabeza de segundo grupo, por utilizar términos ciclísticos que está ahora de moda. Claro. Yo creo que hay que esperar, porque al tener tantos indecisos y teniendo a la población enojada con la política, pueden variar muchos los datos. Yo si estaría con cualquiera de estas 3 candidaturas, que como digo, por razones especiales han tenido notoriedad, yo no estaría tan seguro y no pensaría que esos son votos duros de la candidatura. Como digo, siempre en campañas pueden haber novedades. Los candidatos que están en el segundo pelotón, puede cualquiera de ellos tener su espacio, levantar la cabeza, como diríamos, y podrían tener también una votación. Todo dependerá
de la estrategia que usen y el mensaje que escojan para grupos específicos. Estos 3 candidatos del segundo pelotón que podrían emerger y pegarse una escapada, para seguir con terminología ciclística, podrían ser Juan Fernando Velasco, César Montúfar o el señor Hervas, que usted nos nombró anteriormente. Podrían ser ellos. ¿Por qué? Porque se pertenecen a Quito y Quito están sin representación. Entonces creo que se puede buscar una presencia importante en lo que sería la sierra. Y si vemos también de estas figuras, Velasco es nuevo. Es una figura nueva que viene de un ámbito que no es la política. Hervas es nuevo, que viene también de fuera de la política y ahora es candidato del IDE. Y César Montúfar, que tiene su nicho específico por su participación, su acción en contra de la corrupción y obviamente también en algunas denuncias hacia otros dirigentes políticos. Ahora, doctor Nieto, ¿cuánto juega la apatía política electoral de los ciudadanos, que si usted suma a este desazón que ha generado por el tema de la corrupción, etcétera, digo, cuánto pesa o cuánto va a pesar en las próximas elecciones? Yo creo que hay un problema fundamental que tiene la gente, que es la economía, y es su economía personal. Creo que ya la gente asimiló o lo pensó o cree que es así, que muchos de estos casos de corrupción que han sonado les han llevado a una situación dramática. Creo que eso ya está incorporado y podemos ver cuando vemos la decisión y cuando preguntamos el apoyo que tienen las instituciones del sistema democrático, por ejemplo, que también están muy venidas a menos, y estos nuevos electores que no quieren ser representados. Entonces hay un doble problema que tiene la clase política y que es importante, la crisis de representatividad de todo el sistema democrático en Occidente, podríamos decir. Ahora, finalmente, doctor Nieto, ¿a qué candidato, por el ánimo de la gente, usted le ve con mayor posibilidad de crecer? ¿A alguien de un corte más bien populista o quizá alguien de centro hacia la derecha que propone economía ordenada, que no pise el terreno populista? Yo creo que hay que esperar. Diciembre, como digo, va a ser un mes muy duro para todos y va a depender del ánimo con que lleguen los electores a la elección. Creo que ese ánimo lo podremos sentir o lo podremos medir muy bien, creo yo, en las primeras semanas de enero, porque ya habrán pasado la Navidad y el Año Nuevo en la forma que lo puedan hacer. Esto les dará felicidad o amargura, sobre todo si hay gente que ha sufrido por el problema de la pandemia, la pérdida de un ser cercano. Yo creo que esos humores negativos se medirán ya en diciembre y ahí podemos ver cuáles de los candidatos sintonizan con ese sentimiento de la gente, elaboran un mensaje y llega a ellos. Y creo que con la falta de credibilidad del conjunto de la clase política es bastante complicado que los ciudadanos abran completamente sus oídos para ver de forma mucho más racional, por decirlo de una manera, las propuestas de los candidatos. De manera general, doctor Nieto, ¿cómo mira usted a la próxima Asamblea Nacional con esta característica del cambio en el Código de la Democracia, que ya no establece un voto diferenciado entre listas, sino volvemos a la plancha? Yo creo que va a ser también atomizada. Tenemos mínimo 15, máximo 17 candidatos. Cada uno tiene su lista nacional. Con el nuevo método se darán para distribuir los escaños, se darán más derecho a minorías. Entonces hay que ver, sobre todo si vemos nosotros el panorama provincial. En las provincias, los partidos tradicionales que soportan a una candidatura presidencial han hecho alianzas con movimientos locales. La fuerza de cada movimiento local más la compañía de los partidos políticos nos darán una asamblea, me parece a mí, bastante atomizada por el momento, porque todavía no contamos con un candidato con muchísima fuerza como para pensar que se puede llevar un bloque grande al Congreso.
Pues bien, queremos agradecer al doctor Santiago Nieto, el exdirector de Informe Confidencial. Nos ha dado su visión política, electoral del momento que vivimos ahora mismo en el Ecuador. Doctor Nieto, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, a Notimundo, y amigos radioescuchas, gracias por su paciencia. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.